El cielo estaba oscuro y sabía que se estaba muriendo, solo y asustado, incapaz de ponerse de pie o incluso mover las piernas. Se tendió de espaldas en el congelado barro de la tierra de nadie, tumbado allí indefenso, con el cuerpo envuelto en la oscuridad, con los ojos mirando al cielo nocturno, como si tratara de leer algún presagio de su futuro en las estrellas distantes y frías. Esta noche, las estrellas no le daban ningún consuelo. Esta noche, el cielo estaba sombrío y amenazante. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pensó. ¿Cuántas horas? Al no encontrar respuesta a su pregunta, giró la cabeza para mirar el paisaje a su alrededor, esperando por fin ver alguna señal de un rescate. Pero no había nada. No había ningún movimiento en la oscuridad. No había motivos para la esperanza. A su alrededor solo había la tierra desolada de nadie. Se quedó quieto y en silencio. Un paisaje pintado de negro con sombras amenazadoras, sin nada que le ofreciera alguna esperanza, o incluso no había ninguna señal que le indicase la posición de sus compañeros. Estaba perdido y solo, abandonado en un mundo de oscuridad, sin ninguna perspectiva de ayuda o salvación. Por el momento, le pareció que bien podría ser el último hombre con vida en la galaxia entera. Entonces, la idea le dio motivos para asustarse y rápidamente se lo quitó de la mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pensó de nuevo. ¿Cuántas horas? No había sentido nada cuando la bala lo penetró. No le dolió, solo un entumecimiento extraño y repentino en las piernas mientras caía al suelo. En un primer momento no entendió lo que había pasado. No había pensado que le podían haber herido, hasta que, maldiciéndose por su torpeza, intentó levantarse solo para encontrarse que sus piernas no respondían. Fue entonces, al sentir la calidez extendiéndose de su propia sangre saliendo de su vientre, que se había dado cuenta de su error. En las primeras horas, ya que era incapaz de ver el alcance de sus heridas en la oscuridad, había utilizado sus dedos para explorar su herida. El proyectil se había alojado en la base de la columna vertebral. El proyectil había dejado un agujero del tamaño de un puño en la parte delantera de su estómago a medida que entraba en su cuerpo. Trató su herida lo mejor que pudo, de sus conocimientos básicos en primeros auxilios. Había rellenado la herida con una gasa para detener la hemorragia y colocando apósitos sobre la herida. Aunque había morfina en su bolsa de primeros auxilios, recitaba la oración de alivio de tormento, de memoria. No necesitaba morfina, no le dolían las heridas, incluso cuando sus dedos se habían deslizado por el desigual agujero en su estómago, no había sentido ninguna molestia física. No era necesario tener grandes conocimientos de medicina para saber que no era una buena señal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La pregunta le vino a la mente otra vez, espontáneamente. ¿Cuántas horas? Tenía otros problemas, sin embargo. El frío de la noche le estaba enfriando la piel expuesta de la cara y estaba tan mentalmente agotado que hacía que sus pensamientos fueran confusos, incluidos el miedo, la soledad, el aislamiento. Lo peor de todo era el silencio. La primera vez que había caído herido, la noche había estallado con toda la cacofonía de la batalla, el silbido agudo de los rifles láser, el rugido de las explosiones, los gritos y los gritos de los heridos y de los moribundos sonidos que se dieron gradualmente, poco a poco, fueron cada vez más distantes, hasta que finalmente dieron paso al silencio. Nunca había pensado que un soldado podría echar de menos ese tipo de sonidos. Tan aterrador en el apogeo de la batalla, el silencio que siguió era peor. Ese agravaba su aislamiento, dejándolo solo con todos sus miedos, allí, en la oscuridad. El miedo se había convertido en su compañero constante.
aterrando su corazón sin remordimiento ni descanso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La pregunta no lo dejaría en paz. ¿Cuántas horas? A veces, el miedo se apoderaba de él para gritar, para pedir ayuda, para pedir clemencia, para gritar, para rezar, cualquier cosa para romper el terrible silencio que lo envolvía. Cada vez que pensaba, luchaba con todas sus fuerzas, mordiéndose los labios con fuerza para detener las palabras de su boca. Sabía que el más mínimo sonido podía atraer muerte hacia su posición. Aunque sus camaradas pudieran oírle, también lo haría el enemigo en alguna parte, en el otro lado de la tierra de nadie. El enemigo estaba al acecho, siempre ansioso de luchar, mutilar, matar. No importa lo terrible que sea estar atrapado solo y herido en la tierra de nadie, la idea de ser encontrado por el enemigo era peor. Durante lo que parecieron horas, había tenido que soportar su agonía en silencio, sabiendo de su situación desesperada. Solo podía esperar que sus camaradas lo encontraran, y no podía hacer nada para acelerar su rescate. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El pensamiento golpeaba incesantemente en la cabeza. ¿Cuántas horas? Todas las cosas que había importado en la vida, su familia, su planeta natal, su fe en el emperador, ahora le parecían banales y distantes. Incluso sus recuerdos eran insustanciales, como si su pasado se desvaneciera ante sus ojos tan rápido, como su futuro, su mundo interior, el mundo que una vez había parecido tan lleno y con un brillante futuro, había sido reducido por las circunstancias. Solo tenía muy pocas opciones, muy simples, como gritar o mantener su silencio, sangrar hasta la muerte o coger un cuchillo y terminar rápidamente, mantenerse despierto o dormir. En estos momentos, dormirse parecía una perspectiva tentadora. Estaba cansado y la fatiga se apoderaba de su mente perezosa como un amigo insistente, pero no quería dormirse. Sabía que si se quedaba dormido ahora, probablemente nunca despertaría, al igual que sabía que todas las opciones eran simples ilusiones. Al final, solo había una difícil elección que escoger, vivir o morir, y se negaba a morir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La pregunta más implacable. ¿Cuántas horas? Pero no tenía respuesta. Resignándose a la idea de que su tiempo estaba en manos de otros, esperó en silencio de la tierra de nadie, y esperó, con la esperanza de que en algún momento de la noche sus compañeros lo encontraran. Esperó, negándose a dormir. Esperó, atrapado entre la vida y la muerte, su vida una chispa ardiente, irregular, perdida en medio de un mar de oscuridad. Su mente le preguntaba cómo había llegado a esta situación.